Ya. Bueno, para que no nos pase lo de la semana, lo de la semana anterior. Vamos a cerrar un poquito la parte de lo de proyectos y no hay que perder de vista el documento que subí, el PDF correspondiente al segundo parcial, ya que de ahí se va a ser nuestro referente para una entrega, así que para la entrega final, la cual no creo que tengamos problema. ¿La próxima semana son parciales o me están fallando los cálculos? No, sí son parciales. Son parciales, que rápido. Ok, bien. Voy a compartir una pantalla. Ahí está. Bien. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Tomando una propuesta de proyecto de la manera más seria y más formal posible, consiste en salir del panorama de una presentación de proyecto normal, un PowerPoint, no tomada a la ligera, para un concepto más allá de la formalidad, y tiene que ver con muchas cosas. Aún como ingenieros, como coders, codificadores, programadores, pues, y formamos parte de una plantilla de proyecto, sí es muy importante comprender las etapas y los procesos, como los estuvimos viendo. Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo final de un proyecto? Bueno, aquí en la tabla, como lo vemos, en los tipos de proyectos de implementación, pues únicamente lo vamos a ver de cuatro maneras: exitoso, recuperado, terminado, fallido. Al decir recuperado, es decir, un término, por decirlo así, suficiente. Digamos, 10, 9, 8 y 7 es suficiente, o sea, de panzazo. Aquí en México todo va a depender del cliente. Para muchos va a ser el suficiente que sea funcional. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que aterrizar el proyecto entre lo deseable y entre lo que realmente vale respecto al costo, ¿no? ¿Qué nos estamos refiriendo sobre un parámetro de exitoso? Es que se realizó dentro del presupuesto planeado y dentro del tiempo establecido, y por supuesto con los alcances estimados. Ahora, no nos confundamos, y esto lo podemos tomar como punto de referencia a la hora de un proyecto real, aunque no sea con una propuesta de proyecto de implementación formal, como lo estamos haciendo. Regularmente la mayoría de nuestros proyectos los vamos a palabrar. La mayor parte de nuestros proyectos van a ser de mano, vamos a confiar en la palabra, va a ser con un anticipo y va a ser así. Pero nunca va a dejar de ser importante que sí establezcamos los parámetros a seguir. Entonces, que quede bien claro que un proyecto exitoso se basa en el cumplimiento del presupuesto, más que nada, pero por ambas partes. Tanto dentro del presupuesto que estableció el cliente, como lo que nosotros estuvimos dispuestos a dar, dentro del tiempo establecido. Y pues con los alcances requeridos. En eso se debe de basar, y yo sugiero que nunca nos salgamos de esa línea de 4 puntos, ¿ok? Entonces, presupuesto, tiempo y alcance. Esto fue lo que me pediste, esto es lo que vale. Si va a ser un acuerdo de mano, está bien, pero sí, siempre hay que encontrar una manera de que incluso hasta, si puede quedar escrito por WhatsApp, mejor. Hasta eso, ya sin entrar a una negociación contractual, que fue lo que vimos, que es un tipo de negociaciones basadas en contrato. Ahora, la mayoría de los clientes son malos, malísimos. Si de por sí contamos con empresas, patrones y autoridades
jefaturas y coordinaciones malas, pues sí, lamento informarles que los clientes son peormente malos. O sea, estamos hablando de que es un sábado a las 11 de la noche y les van a estar llamando que quieren una modificación. Ya, para allá, pues, es domingo, entonces no, o sea, nos vamos a encontrar con parte de eso. Y en muchos de los casos, pues, dadas las circunstancias, tenemos que seguir, somos condescendientes, y pues, bueno, así es como terminan funcionando, mira, estos proyectos. Recuperado. En la parte de recuperado el presupuesto fue modificado. Ahí es donde les mencionaba hace un rato, la mayoría de los proyectos terminan en terminado o recuperado, es decir, que logramos salvar parte del proyecto original. ¿Esto qué quiere decir? El presupuesto fue modificado durante la marcha. Por ejemplo, nosotros cotizamos un proyecto en 15,000 y a la mera hora lo tuvimos que subir a 18 o hasta 20, que eso, subirlo a 20 ya sería demasiado. Los tiempos de entrega fueron modificados, sobre todo por la entrega de información. Mucho tiene que ver la entrega de información del cliente. Y ante todo, tratar de asesorar en poca manera, no del todo, tratar de asesorar al cliente en que es muy importante que se enfoque en establecer bien los contenidos, descripciones, aspectos técnicos. En algunos casos, yo particularmente les pido un guión o ensayo sobre lo que hay que describir, porque si ustedes toman la iniciativa de generar los contenidos, ya sea del sitio web o del software, eso ustedes no lo están cobrando. O sea, así que eso termina siendo cortesía de ustedes y siempre es importante tomarlo en cuenta, los contenidos, fotografías de productos, sobre todo si se van a meter con un almacén. Bueno, almacén inventario no, pero sí les tienen que proveer descripción de producto si es que van a manejar también van a homologar algún número de serie o algo así, el código de identificación de barras, la actualización de precios, sobre todo, y eso sí traten de que sea por escrito, sobre todo cuando se tratan de elementos visuales, se los tienen que entregar, no se venten a tomar fotos ustedes, a menos que lo cobran aparte y lo cobran bien. La calidad final fue aceptable y el cliente quedó más o menos satisfecho, pagó, punto. Hay clientes que solo son de una vez, sobre todo cuando se necesitan este tipo de cosas. Terminado el proyecto, se canceló por razones de negocios fuera del control. Es decir, ¿qué crees que ya no tengo dinero? Por lo del COVID ya no me van a pagar o no te voy a poder terminar de pagar. Bueno, no me terminas de pagar, entonces no termino el proyecto. Cambios estratégicos, cambio de dueño, el papá ya no quiso, el dueño se divorció y la esposa tomó el control y bueno, muchas cosas. Incluso algunas veces hay por ahí problemas legales, que fue el primer caso. En muy particular caso, mi primer cliente, mi primer proyecto ya así formal, profesionalmente hablando, fue dueña de un centro terapéutico, de una escuela de música y aparte escritora, o sea, toda una estrella. Y al final, fue un proyecto en esta categoría, lo que yo llamo completamente fallido, ¿sí? Fue un rotundo fracaso, porque únicamente pude cobrar entre el 60 y el 70% de lo que valía el proyecto, lo tuve que negociar a menos y la tuve encima de todos mis tiempos y días haciendo correcciones, ni modo, ahora sí que fue mi novatada y al final de cuentas estuvo a punto de terminar en demanda y el demandado iba a ser yo, por la manera en que decidí cerrar el negocio con ella. Aquí están tus respaldos, cosa que no debía haber hecho, porque no se me terminó de pagar. Están tus respaldos, aquí está toda la información. Aquí está el contrato, porque se nos ocurre hacer un contrato espantoso y bueno, afortunadamente el contrato fue espantoso que ningún jurídico quiso agarrarlo. Pues bueno, ahí una aprende de los errores. Presupuestos, cronogramas y alcances desestimados. La calidad, pues definitivamente no fue aceptable, ¿no? Y bueno, esto no es necesario.
Ciertamente, tomando en cuenta cualquier proyecto, muchos de estos comienzan a ser proyectos de implementación porque están basados en algo que ya existe, en algo que está ahí, ahí presente. A ver, un segundito. Ya. Bien. Sin duda está bien, papá, ¿verdad? Bien, vámonos a lo siguiente. Ahora, dentro del libro que estábamos revisando, aquí está. Bien, en base a esto, vamos a considerar. Bien, en base al libro, nos vamos a adelantar a lo que va a ser la entrega del tercer parcial. Ahorita el segundo parcial, ya al final, o cómo le vamos a hacer, realmente no va a ser ningún problema. En la sección de anexos nos vamos a meter a la metodología de administración de riesgos. Ese punto ya lo habíamos visto antes. Detectar las zonas de riesgo. Cualquier proyecto pues siempre termina siendo importante. ¿Por qué? Uno, intuición. A lo mejor no es algo que se mencione dentro de un curso a nivel profesional, pues, la intuición, para eso están las metodologías. Pero no me refiero a una intuición del tipo séptimo sentido, sino que me refiero a una intuición basada en la experiencia. Dentro de una de las metodologías ágiles que vimos en las primeras clases, yo les mencionaba acerca de acercarse, aunque suene redundante, a acercarse a expertos. Son más que expertos, elementos profesionales que hayan tenido un acercamiento a un producto similar. Sobre todo aquí en la parte informática, de repente nos van a pedir algo, si no es que todo el tiempo, nos piden algo que nunca hemos hecho. Entonces buscamos en internet, buscamos en foros, buscamos algunas cosas para tratar de ser asertivos. Más allá de eso, están acercarnos a personas que ya hayan tenido experiencia. Desafortunadamente no siempre vamos a encontrar con esa ayuda o terminamos encontrando algo que se acerque, pero la documentación es muy, muy importante. ¿Eso a qué nos acerca? A que aprendemos a conocer zonas de riesgos y va por fases. Mencionábamos la parte de los riesgos, sobre todo cuando va implícito el primer aspecto, el factor tiempo. La mayoría de los proyectos son contrarreloj, nos guste o no, puro contrarreloj. Lo quiero para ayer, o faltan 2 semanas, tiene que entregarse este mes, etcétera. Entonces, ¿sobre qué nos vamos nosotros? Dinero, pues entonces te voy a cobrar más. Desde un punto de vista razonable, la mayor parte de los proyectos nos terminan negociando diciendo, ok, me quieres cobrar más, pero te recuerdo que este otro me está cobrando mucho menos de lo que me estás cobrando. Y a lo mejor la respuesta inmediata es, pues vete con el otro, ¿no? Pero cuando pues necesitamos dinero para la colegiatura o quedamos de ir de fin de semana con la chava o algo así, pues realmente decimos, no, es que sí necesito ese dinero. O sea, y pues terminamos accediendo, terminamos renegociando. La cuestión es que nos aventamos la responsabilidad de sacar un proyecto. Ahora, ¿por qué no estamos considerando los riesgos? Siempre antes de iniciar cualquier proyecto, no importa si todavía no te lo han dicho. Los riesgos que siempre debemos de tomar y de identificar es la parte presupuesto y tiempo. Nunca se nos olvide eso. Sobre todo si vamos a utilizar a otros programadores, colaboradores, testers de salida, si tú vas a gestionar esa parte, sobre lo que tienes que cuidar, ante todo, el dinero y el tiempo. Es la primera parte. Dinero refiriéndome al presupuesto, ¿ok?
El cliente va a tener un presupuesto. El cliente bueno siempre tiene un presupuesto de reserva, de manera que si tú le estás cobrando 25,000, el cliente debe de tener una reserva por ahí de que estuvo dispuesto a negociarlo hasta en 35,000, un buen cliente. Los malos clientes te van a querer, te van a pedir que lo hagas gratis, pero de que tienen presupuesto, lo tienen. A lo mejor no tienen los 25,000, pero sí tienen 8,000. Entonces, es muy importante, ahí es donde entra la parte de la intuición, tratar de anticiparnos al cliente. Hay muchos factores que nos van a permitir diferenciar a los buenos de los malos clientes. Primero que nada, el giro. ¿En qué giro se encuentra? Por lo menos de aquí de León, Guanajuato, para mí el sector zapatero es de muchísimo alto riesgo, porque ya por muchos años se han caracterizado por ser los que menos creen en la parte y el desarrollo tecnológico. Sobre todo malbaratan a los que venimos de universidad, intentan de malbaratarlos. Y cuando algún universitario los pone en su lugar, o sea, agarran parejo y somos de lo peor. Prefieren confiar en que su sobrino que salió del CECITEC les haga la página web o les haga ahí un punto de venta que va a terminar bajando de internet y un día se va a caducar, a tratar de acercarse a un experto para desarrollarlo e implementarlo en un ERP. Ahora, no todos en el sector zapatero son iguales, o sea, que quede claro, pero sí lo veo como algo de riesgo. ¿Qué sectores particularmente no serían de alto riesgo? Definitivamente el sector industrial. Industrial y de manufactura. ¿Por qué? Porque esa parte siempre está blindada con elementos de supervisión, pues que regularmente entienden la parte en la que estamos los profesionales. Permítanme. Sí. Listo. ¿Sí me escuchan? Sí. Chévere. Bien, entonces, retomando la parte de los riesgos, pues se trata de una identificación sistémica, ¿no? Y sobre todo lo que va a impactar al proyecto. Y bueno, aquí tenemos una gráfica con la que sí vamos a tomar nuestro proyecto, cada uno, y lo vamos a dividir por fases, ¿ok? Y dentro de la primera fase es donde tenemos que identificar los riesgos. Específicamente hablando de software. Okay. Los aspectos técnicos, los recursos humanos, presupuesto, como ya lo habíamos mencionado, y cuando vemos la parte que dice cronograma, se refiere a los tiempos de entrega por como ustedes lo determinan, por prototipo, por módulo, por semana, eso ustedes lo determinan en acorde con el cliente. Y, estábamos hablando de industrias de alto riesgo, definitivamente el zapato es de alto riesgo. En construcción no se toman en cuenta muchas cosas. Y claro, ejemplo de esto es que la mayoría de las empresas de bienes raíces, sobre todo en la parte de ventas, están utilizando redes sociales inmobiliarias para hacer la venta. O sea, pocas son las que confían en la página web o cosas así. Su software regularmente no tienen software, ahí se las arreglan con Excel. Por alguno no, solo he tenido una experiencia con la industria de la construcción en sureste, en Mérida, me fue bien, pero porque la persona que me contactó, pues, era informática. Entonces, pues, la verdad es que lo pudimos resolver bastante bien, pero sí, hasta donde he investigado, sí es una industria de alto riesgo. Buenas, manufactura, ingeniería industrial, ¿cómo se llaman los de aceros? Siderúrgico, bueno, aceros, perfiles, o sea, todos ellos, la verdad es que
bastante bien, incluyendo las industrias de artes gráficas también. Las de artes gráficas, impresos y todo eso funcionan bien. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros en entender la parte tecnológica. En este caso, con esto puedo determinar esto. Las industrias que tienden a ser buenos clientes son los que saben trabajar con tecnología. Como en este caso, pues las empresas de impresos, bastante bien. Cosa curiosa, el sector educativo no es tan bueno. Hay que saberles llegar. ¿Por qué? Porque los presupuestos de inversión para el sector educativo, aún siendo escuelas privadas, van sobre factores de ganancia, más que de inversión. Entonces, aún en instituciones educativas de prestigio, por así decirlo, nos vamos a encontrar con sorpresas que deberían de funcionar bien en la parte educativa y no es cierto. Terminan muchas veces debiendo. Y lo curioso de esto es que yo me muevo mucho en sector educativo, pero es porque es un sector que conozco bastante bien y no toda mi oferta de servicio y de consultoría se basa en el factor tecnológico. O sea, tampoco me enfoco en esto. ¿A qué voy con lo siguiente? Que ustedes como ingenieros también tienen que tener un punto de versatilidad. En este caso, si yo solo me dedico a hacer ingeniería de software, está muy bien, pero ¿qué otra, qué otra habilidad profesional puedo generar que tenga que ver con esto o que se relacione? Bueno, en algunos casos contamos con ingenieros de software o informáticos que son buenos gestionando. Entonces, se preparan con habilidades directivas, terminan dirigiendo proyectos. No codifican, de hecho ya ni se acuerdan cómo, pero lo hacen bien. En algunos otros casos, ingenieros o informáticos que incluso terminan haciendo ventas. Y les va mejor, muchachos. O sea, tan solo tengo unos contactos en Ingram, tengo un par de contactos todavía, son informáticos, pero se dedican a ventas, les va mucho mejor. Y les va muy bien a diferencia de otros vendedores, porque hay otros ahí, hay otro equipo de ventas ahí en Ingram, que algunos estudiaron administración, que algunos se quedaron a la mitad de la carrera, pero como no son informáticos, han tenido que aprender sobre la marcha. En este caso, mis contactos son informáticos y pues venden re bien. O sea, el tema que se necesita ahí lo entienden perfectamente y venden. También en CTI tenía un contacto, esta persona, y se fue a Canadá. O sea, se fue a Canadá. Entonces, va bien. Entonces, a lo que voy es que podemos tener ese punto de diversificación. También, si uno desarrolla buenas habilidades manejando gente, en el manejo de personal, es excelente, porque muchas veces las empresas lo único que necesitan es alguien que pueda mantener el equilibrio entre empresa y personal. Y francamente es que no cualquiera lo logra. ¿Por qué? Porque regularmente por parte del personal existe un clima que regularmente es de crítica y queja hacia la empresa, aunque la empresa sea netamente fascista. Y tenemos el otro tipo de gente, que son la gente que siempre está tras el jefe, tras el director, que se le ofrece una buleadita a los zapatos, unos chicles, unos tacos, una cheve, y esos van, pues, que también regularmente terminan conservando el trabajo, pero ¿qué pasa? O sea, pero un elemento que es capaz de generar una neutralidad, chéquense estos puntos, neutralidad, respeto y efectividad en su trabajo, se va a simplificar en credibilidad, tanto para la empresa como tanto como para la empresa como para el personal. Mientras exista ese punto de equilibrio y ustedes sean capaces de mantener esa voz de mando ante la gente, tengan la seguridad de que algún día van a ser gerentes. Pero, claro que por supuesto, no hay que dejar de lado la parte organizativa, ser sistemáticos y sobre todo ser capaces de calcular proyectos sin fallar o entregas, ¿no? Pues bueno, volviendo a la fase de proyecto, los riesgos los vamos a identificar ahí en la fase 1 y son los puntos que debemos tomar en cuenta. No nos olvidemos de siempre tomar en cuenta esa parte de riesgos. ¿Qué puede suceder
si aquello. Sobre todo también cuando estamos considerando la parte de capital humano. O van a ser programadores que les vamos a pagar, que nosotros vamos a dirigir, o van a ser nuestros colegas, a quienes no va a ser necesario dirigir, pero estamos confiando en la calidad de su trabajo, en lo que van a hacer. Bueno, aquí una breve descripción de riesgos técnicos, que claro, en un informe se tienen que describir problemas potenciales de diseño, implementación e interfaz. Un ejemplo de esto, ¿qué sucede si nos piden un software, digamos, una aplicación de escritorio para toda mi empresa? Almacén. Pero resulta que la dueña tiene a su hija ahí en la gerencia. O sea, chéquense el contexto. Dueña, hija. Vale. Y la hija dice, pues parece que funciona bien, me dicen que trabaja bien, pero se me hace medio feito. Es como que feito. Sí, sí, o sea, no puede estar un poco más padre, así como Word o algún programa de Adobe. Parece mentira, pero, o sea, el diseño de interfaz rara vez termina repercutiendo. ¿Cómo resolverlo? Es la verdadera pregunta. Y en caso contrario, vamos a encontrar con clientes que pues se ve muy bonito, por ahí utilizamos librerías actualizadas para la nueva interfaz de Java o algo así. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con el comentario de, pues, se ve muy bonito esto, o sea, corre muy padre, pero la verdad es que a mí me gustaba más el anterior. Y resulta que el software anterior corría bajo ventana de 2, o sea, bajo ventana de MC2, donde ni siquiera necesitas mouse, o sea, y hay software en empresas que todavía funciona así y va a seguir funcionando así, o sea que no utilizan una interfaz que ni siquiera utilice puntero, todos son flechas de navegación. Es como entrar al panel de configuración de la computadora. Cuando arrancamos y presionamos F2 o F12, y ahí aparece el panel de configuración de la tarjeta madre. O sea, hay software que trabaja así y sigue trabajando así y va a seguir trabajando así. ¿Por qué? Porque está efectivo, está muy efectivo, tan solo por el peso. O sea, no está corriendo a la interfaz visual de Windows o de Linux, es mucho menos RAM y va a trabajar, va a cargar rapidísimo. Tal ejemplo, se hizo una implementación para una cadena papelera, sí, papelería en general, como tipo Office Depot, pero más pequeño. Entonces, la interfaz en cajas, como en almacén, hay una interfaz así, o sea, era un programa hecho estaba en C, sí, creo que estaba en C. Y pues bien, todo se basaba en flechas de navegación, casi comandos, bien padre, ¿no? De hecho, creo que hasta era terapéutico tener a la gente ahí teclee, hasta los resultados. Los reportes impresos, definitivamente no era viable mandarlos a la impresora láser. Teníamos impresoras de cadena que utilizaban hoja continua. Y bien padre el reporte. Entonces se hizo una implementación ahí, trató de que fuera igual y salió ya con interfaz para Windows y todo eso. O sea, lenta. Los usuarios, en este caso personal de la empresa, crítica sobre el programa, siendo que pues tenía procesos un poquito más rápidos, pero que al final no tuvo el software una curva de aprendizaje para el usuario adecuada, eficaz. Entonces, como se pagó muchísimo dinero por esa aplicación, el software se quedó, pero la productividad y la opinión, o sea, bajó terrible, ¿no? ¿En qué terminó esto? Se siguió usando, se siguió utilizando, pero solo duró la aplicación 4 años. 4 años porque se hizo una auditoría que en algunos casos la auditoría es interna. Entonces llega la auditoría externa, que es otro proceso que buscan las empresas, y pues definitivamente a tratar de buscar, bueno, ¿qué necesitamos para implementar los procesos, clima laboral, etcétera? Encontraron que pues simplemente el software seguía sin gustar. Entonces, a 4 años, la empresa tuvo que pagar otro desarrollo
y se hizo en base a una nueva implementación de estructura de procesos, que terminó mejor, a final de cuentas. Igual, con una interfaz visual más bien adaptada para Windows, pero algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque la empresa no se iba a arriesgar a que existieran pautas de ineficacia dentro de su personal por estar ocupando al software. Digo, a veces las empresas dicen, pues esto es lo que vas a usar y no me interesa. Pero realmente, cuando es una opinión superior al 80% de quejas, de verdad que la empresa tiene que hacer algo. ¿Y cuál es la moraleja de esto? El software anterior que trabajaba sobre ventana de 2 lo estuvieron utilizando por casi 15 años. Creo que fueron más. Contra una inversión fuerte de un cambio tan radical de este tipo, solo en la interfaz, que solo les duró 4 años, tuvieron que pagar otro desembolse considerable de dinero. Entonces, ni la empresa que hizo este software, ni la empresa propia, la empresa papelera, consideró este tipo de problemas. Fue un riesgo. Entonces, ahí, ¿en qué se resume esto? Ya, perdón. En que hacia final de cuentas el diseño sí es muy importante. ¿Cómo puedo yo garantizar la parte de mi diseño de interfaz? Siempre, muchachos, es importante tener alguna muestra de nuestro trabajo, por lo menos en fotografía o en imágenes, por lo menos un demo de cómo es de cómo va a quedar. Un ejemplo de esto, el año pasado, que el otro grupo de primero, aquel entonces creo que ya eran de segundo, que presentaron su software. Bueno, su propuesta de software, independientemente de lo que se suscitó ahí con lo del videojuego y todo eso, pero sí presentaron un así es como va a quedar, o por lo menos un así es como se va a ver, porque al público, al cliente, sí le tenemos que dar una probada de pastel, al final de cuentas. Bueno, poca familiaridad con el equipo de desarrollo de software, los estándares y los procedimientos. ¿A qué nos referimos con esto? Conocer bien al equipo. Bueno, la ambigüedad de la especificación, falta de información. Pregunten todo, muchachos. Pregúntenle todo. Si hay algún proceso que no entienden o que no queda muy claro, es muy importante dejarlo claro, porque sobre todo los de ingeniería industrial o ingeniería en innovación, los innovadores ahí de empresas, tienden mucho o establecer pautas buenas, o sea, tienen buenas propuestas, pero a veces cuesta trabajo decir cómo. Ok, tú quieres que esto logre este objetivo. ¿Cuál es el proceso? ¿A dónde me tengo que ir primero? Y ellos, pues no sé, tú eres el ingeniero. No, el proceso tú lo determinas. ¿O quieres que haga un software al que tú te tengas que adaptar tus procesos o yo me adapto a tus procesos? Si les piden un proyecto en donde ustedes determinen cómo va a funcionar el software y la empresa se va a adaptar a los procesos, pues sí, lo van a hacer más rápido, lo van a cobrar un poquito más factible porque pueden replicar parte de lo que ya se tiene, pero cuando ustedes se tienen que adaptar al proceso, yo recomiendo mucho trabajar sobre diagrama de flujos. Los diagramas de flujos administrativos son mucho más básicos que los diagramas de flujos que usamos aquí nosotros. Saben, básicamente, inicio, fin, toma de decisión y bueno, nosotros usamos el primer pantalla o algo así, pero básicamente nos la podemos llevar con inicio, fin, tomas de decisiones, etcétera. Así es como vamos a diagramar procesos. A lo mejor no lo vamos a utilizar nosotros porque nuestra captación de los procesos es muy distinta a la del resto de los usuarios. Nosotros vemos el macrouniverso cuando se trata de informática. El usuario únicamente ve el universo que a él le toca ver, no se va a meter en otra cosa. Vale. Bien, riesgos asociados al presupuesto. El tamaño, nosotros nos estamos refiriendo a los tamaños porque le decíamos, bueno, hablando de tamaño, tu aplicación puede correr en qué determinadas versiones de Android. Ahora, tu aplicación también va a correr en iPhone, en iPad. Entonces tenemos que considerar también otro tipo de desarrollo, o lo vamos a hacer desde C, adelante, no hay problema. Entonces
otra cosa que tenemos que ver. Bueno, no, yo quiero que lo quiero vender en iTunes, ¿sí? En iTunes, pues bueno, necesitamos un coder para iOS, en definitivamente, que le entre a Swift, pues, a base del proyecto de desarrollo que tiene Mac y que es completamente libre, ¿no? Bueno, riesgos asociados al cronograma, ya lo habíamos visto, tiempos. Recursos humanos, ya lo vimos. Complejidad del producto por falta de aceptación del producto, es lo que estábamos viendo hace un momento. No tener los beneficios anticipados debido a la complejidad del producto. Nuestro producto, como lo mencionamos desde la primera clase, tiene que convertirse en una herramienta necesaria aún sin ser necesaria. Es un punto que tenemos que buscar. Aunque sea algo específico, tenemos que simplificarlo de manera que el cliente, o sea, quede súper contento, súper excitado con el producto que tiene. Pues, ¿sabes qué te va a recomendar? Te va a recomendar. Esto incluso el mismo cliente cuando vaya a pagar a la caja, lo va a ver, va a decir, está padre. Oiga, señorita, ¿quién lo compraron? ¿Dónde lo consigo? Y, o sea, se compra lo que se ve. ¿Vale? Riesgos contractuales en caso de que sea contratado externamente. Este es un punto bien importante. Cuando somos freelance, o sea, tenemos menos riesgos cuando tenemos un contrato. Cuando somos empleados en una empresa, pues, hay menos riesgos. ¿Por qué? Porque te dicen, pues bueno, está establecido este tiempo, sí, pero yo tengo un horario. Oye, pero yo tengo un horario y tengo otras cosas que hacer. Entonces, regularmente ahí podemos jugar un poquito con el tiempo. Digo, a lo mejor estoy viendo una película en YouTube. Es decir, lo voy a terminar. Sé cuándo lo tengo que terminar, lo voy a entregar. Pero cuando somos freelance o estamos funcionando como independientes, la verdad es que ponernos a ver Netflix puede salir bastante contraproducente, porque como no estamos calculando el error que vamos a tener, una situación, un riesgo con el que nos vamos a presentar, puede haber problema. Vaya, tan solo hace un rato en la mañana, ahorita estoy codificando un portal y no encontraba cuál era el error con un fondo interactivo. No, contrario, resulta que el error estaba desde un JavaScript. Pero dije, ¿desde cuándo eso se cambia a un JS? ¿No? ¿Desde cuándo? Pues, tardé como una hora en encontrarlo, ¿no? Entonces, que si esto lo hubiera estado haciendo dentro de la institución educativa, mañana lo encuentro, lo googleo en internet, le paso el hospedaje no se lo voy a... Y bueno, riesgos asociados a los recursos críticos para asegurar la disponibilidad del momento oportuno. Bueno, pues, la disposición y el uso del usuario. Tenemos que anticiparnos también a los usuarios, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de riesgo? Vamos a dejar un poquito en paz esta parte. Antes de esto, no nos olvidemos de la medición de calidad, sobre todo con respecto a los usuarios. Es importante medir la calidad, una medición de satisfacción respecto al cliente. Bueno, échenle un vistazo a esto y pues ya, semana que entra, pues como lo resolvemos. ¿Listo? Ya pasó, y tú no tienes ya por qué probar todo eso, ni modo. Ok, ¿cuál? No, y no nomás ella, dice ella, dice, mira, no veía cómo la volvieron a hacer y así, no todo, pero la mayoría sí.
Yo te voy a decir una cosa, ¿no? También me hace aquí, fíjate que estamos sobre esto. Porque en aquellos tiempos, porque dice mi mamá, bien, mira, como mi mamá vivía en un rancho, yo me acuerdo que yo me acuerdo que mi mamá íbamos caminando por un camino, y mi mamá me pedía un camino. Déjenme abrirles un código de ejemplo. Vamos a regresar un poquito a la parte del... Oh, más que no lo encuentro. Aquí está, ya encontré uno. Ok, bien. Posicionamiento estratégico. Cambio de... A ver. Bien. Ya, voy a compartir. Ok. La cuestión del posicionamiento estratégico y basado en proyectos. Basado en proyectos. Voy a regresar a este punto. No importando el producto, lo que importa es la estrategia para volverlo necesario. Aún sin serlo. Miren, vamos a partir de esto. Y aquí puede ser que entremos en una cuestión de opiniones, pero en el proceso de cortejo, es una analogía, en el proceso de cortejo, se trata de convertirnos en una compañía ideal para esa persona que estamos cortejando. ¿Por qué? Porque nos gusta, porque nos late, porque lo que ustedes quieran. Pero regularmente quien corteja, ya sea hombre o mujer, no importa, va a tratar de encontrar una manera de llamar la atención. En este caso hablando de jóvenes, adolescentes, pero yo quiero llamar la atención, hello, estoy aquí, y vaya que hay maneras muy peculiares de llamar la atención, siendo guapo, que les queda muy mal, siendo cortés, siendo rebelde, siendo ridículo, siendo mal plan, siendo enojado, o sea, hacen muchas cosas. Pero cada individuo tiene su propia manera de... ¿Qué dice? Okay. Sí. O sea, cada individuo lo va a hacer a su manera.
también como es en el caso de las ventas, y como en el caso de nosotros, los proyectistas o desarrolladores. O sea, hay estilos. Pero la manera de lograr un enganche y proceso de convencimiento respecto a nuestro producto es volviéndonos importantes. Ahora, vamos a salirnos de esta parte, porque pues, ciertamente, si se trata de cortejar, pues cada quien lo hace a su manera. Hay quienes dicen, yo voy a cortejar permaneciendo callado. Okay. No es una garantía de que funcione. Entrevista de trabajo. En la entrevista de trabajo, regularmente lo primero que vemos es qué tan lejos está, qué tan lejos me queda, cuánto me pagan. Y a lo mejor pocas o muchas veces hemos llegado a una empresa, a un lugar donde decimos, sí, me gustaría trabajar aquí, lo quiero. Bien, quiero trabajar aquí. Bien, porque las instalaciones están bonitas, las compañeras se ven muy bien, etcétera, el sueldo está muy bien, voy a tener una estación de trabajo, una oficina para mí solo, lo quiero. Ok, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a entregar tu currículum y a responder únicamente lo que te pregunten. Cuidado. Hace unas horas, en mi clase de las 5, estaba revisando unas entregas que pedí. Lo que yo pedí fueron los 5 diferentes modos de comercio electrónico. Los 5 diferentes tipos de comercio electrónico. B2B, P2P, etc. Entonces, una señorita me hizo un informe de media cuartilla. O sea, puso ahí los 5 estilos, ni una introducción, ni un buenas tardes, profe, P2P es esto, P2B es esto, J2J es esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, como no sabía si reírme o llorar de la tristeza al ver eso, y lo que hice fue, ok, porque es un grupo de puras chavas, o sea, son 12 chavas ahí, en la materia de comercio electrónico, y les dije, bueno, hay ¿Qué algunos... suerte tienen algunos? Híjole, güey, los invito cuando gusten, los invito. Y viernes a las 5 de la tarde me toca con ellas. Ah, para ir. Sí, los invito y les paso la liga. Sí. Paso la liga. Y ahí presento. Estudian hotelería. Bueno, entonces decía, no dije el nombre, pero dije, hay quienes únicamente dan lo que creyeron entender o dan lo suficiente para salir adelante. No voy a decir el nombre, pero estoy viendo aquí un trabajo de media cuartilla. Ni siquiera alcanza el 5. Y pues ya me respondo, pero no dijo cuántas cuartillas, no importa. Ustedes necesitan quedar bien conmigo porque soy su maestro. O sea, así de simple. Entonces, pues ya me escribe la alumna después, profe, ¿puedo cambiar la tarea? Y le dije, órale pues, que ya ven, al final de cuentas tengo corazón de pollo. Entonces, la idea de volvernos importantes en este proceso de cortejo, digamos en una entrevista de trabajo es, oye, ¿y sabes hacer? Sí sé. ¿Sabes Office? Solo le sé mover a PowerPoint. No le voy a decir eso. Voy a decir que sí. Y simplemente lo quiero. Ahora, ¿cómo vamos a convertir todas estas maravillosas energías en algo útil cuando se trata de nuestros proyectos? Pues teniendo una estrategia de cómo voy a hacer que mi propuesta sea importante, sea efectiva. Y eso ya va a depender de cada uno de nosotros. ¿Cómo logramos un objetivo? ¿Ok? Digo, yo le pudiera preguntar a Toño, o sea, una ingeniería y una licenciatura, ¿cómo lo hiciste? Pues, más que nada borracho. No, pues sí se puede. Es más como dedicación, y si quieres. Porque pues, Con puras rodilleras. Exacto. Pues con las maestras, sí. Nah, pues queriendo sí la sacas hasta 3 si Las quieres. traen garrote entonces. Pues yo no sé, mijo, lo que te haga el de programación. Su primer profe de programación. Sí. No, sí sabe, pues si le pasó el correo a Marquito especial para él. Ah, caray. Sí, le pasó un correo especial para él. Exclusividades y toda la cosa, ¿no? Yo acá. No, ya se la sabe Marquito.
Siempre es el primero en clase, en entregar y todo eso. Está muy bien. Pues bueno, creo que realmente, y como lo acaba de decir acá Tony, es cuestión de querer. Y sin embargo, él encontró la manera de lograrlo, quizá alternando disciplina, supongo, pero más que disciplina, pues el querer. Entonces, en el querer está la manera de lograr resultado. Ahora, volviendo al punto de nuestros proyectos, ya los tenemos. Conforme ustedes me los platicaron cada uno, yo sí lo entendí y lo comprendí. Pero, ¿qué hay con alguien que no entiende el entorno informático? Es decir, el contexto. Entonces, que tengo un problema de que no están entendiendo el idioma en el que estoy hablando. ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo voy a convencer de que mi estrategia, de que mi proyecto es efectivo? Muchas veces es algo con lo que nos vamos a topar bastante seguido. Déjenme ver si encuentro un pedazo de texto por aquí. A ver, les voy a pegar aquí un texto. Okay. Dice, como alternativa se propone la implementación de un sensor óptico tridimensional, bla, 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 que espacio de realidad virtual para la adquisición de datos de movimientos de la palma de una mano, transformándolos en un conjunto de posiciones absolutas a través de interfaz desarrollada en LabVIEW. Hasta ahí le voy a dejar. ¿Le entienden? Neta. No. Juan, Marquito. Pues sí y no. ¿Cómo? Sí y no. ¿Le entienden a este texto? A ver. Como alternativa se propone la implementación de un sensor óptico tridimensional, bla, bla, bla. Sí lo entiendo, pero sinceramente si se lo fue. Se propone la implementación de un sensor óptico tradicional. Algo de que Marquitos va a usar rodilleras, ¿no? Algo así. Pero por ejemplo, De la palma de la mano. ahí de los servomotores, debería de cambiarle esa palabra porque hay muchas palabras que tiene que cambiar. Porque, por ejemplo, sensor óptico tridimensional, van a decir que es esa cosa de sensor óptico tridimensional. Desarrollar en la view, pues va a decir la view qué. Exacto, más o menos nosotros lo entendemos, pero al momento de que lo va a explicar a los que se lo quiere desarrollar, van a decir, ¿y eso qué es? O sea, lo que él quiere hacer, Entiendo. porque sí lo entiendo, o sea, lo que quiere hacer es realidad virtual con la view, pero implementándolo como una tipo inteligencia artificial, mandando a los sensores, o sea, que vaya aprendiendo mediante movimientos. O sea, mientras que se vaya ejecutando, el autómata va como analizando los movimientos del humano para poder agilizar con a lo mejor ¿cómo le diré? Como un player, un mono de videojuego y seguir como aprendiendo. Eso es lo que yo le entiendo que quiere hacer él con el óptico tridimensional. Pero, por ejemplo, si se lo presenta alguien así, no van a mandar a la fregada. Es correcto, Tony. O sea, completamente correcto. Esto es un informe, o sea, es el párrafo de introducción de un informe que se llama Técnica de programación de robots basado en el área industrial TechPedant, dispositivo constituido con teclado alfanumérico de función y pantalla de edición, paso mecha. O sea, nosotros sí entendemos, digamos que el 80%, porque somos ingenieros. Entonces, Sí. pues ya, o sea, es correcto, Tony. O sea, sí va por ahí. Pero este informe se lo presentan a alguien que no entiende de esto, va a decir, no entiendo, qué miedo, o está muy caro o me quieres ver la cara. O sea, esa es la cuestión. ¿Cuáles son las cosas que tomamos nosotros en cuenta? Por ejemplo, cuando vamos a descargar una aplicación de Google Play, pues, quiero saber las opiniones, o sea, quiero saber de qué se trata. Si no le entiendo, esto está difícil. Entonces, la implementación.
o la propuesta se basa en un posicionamiento estratégico. Y nosotros hablar de posicionamiento estratégico, estamos hablando de convencer, sobre todo esta parte, para volverlo necesario aún sin serlo. Voy a poner así. ¿Por qué? Porque esta es la manera en que se compite. Nosotros vamos sobre un mercado competitivo y sobre todo, ¿qué? Sí, porque ahí se intentaría reestructurarlo toda más bien, tendría que quitar muchas palabras técnicas para que pudieran entenderlo. Porque Exactamente. porque si se lo enseñas a alguien de una empresa, pues, por ejemplo, más viejo, te va a decir como, por ejemplo, para empezar, desde el momento que dice sensor óptico tridimensional, se va a quedar así como y de ahí más se va a cerrar y ya no va a leer lo demás, va a decir, no, ni siquiera sé qué es un sensor óptico tridimensional. Exactamente. Ya necesitas basar las palabras a una persona, bueno, más bien a lo que vaya a ser dirigido directamente. Exacto. Entonces, cuando ustedes me explican sus aplicaciones, pues, obviamente que lo estoy viendo dentro del universo y digo, sí lo entiendo y tiene este potencial. O sea, sí lo tiene. Pero en alguien que está ajeno a esto, me refiero a la parte técnica, a la parte de la ingeniería, la aplicación, el usuario, etcétera. Pero alguien que está más, lo está viendo más por la parte del dinero, o yo lo veo más por la parte de la usabilidad, o yo lo estoy viendo más por la parte de estrategia de mercado, o digo, no entiendo, o sea, es como esto. Y tienen que encontrar una manera de explicarlo tan simple, en español y entendible, sobre todo para nuestros usuarios, queridísimos usuarios neófitos. No se van a discutir en esta parte. Bien, ahora, no vamos a reinventar la rueda, porque sería meternos ya en unas cuestiones de mercado que nos pueden ayudar y no. Mejor los invito a uno de mis talleres, o sea, mejor los invito a mi clase de comercio electrónico como oyentes y papas. O sea, y pues yo creo que sí, para tampoco salirnos del tema. Ahora, esto también tiene que ver con la parte de nuestra estrategia de proyecto, porque para darle la formalidad necesaria, pues siempre es importante ser bastante claros. Y vaya que no es una falta de respeto presentar algo suficientemente entendible, no, bastante entendible a otro ingeniero, que lo va a entender de una manera distinta a que si lo usáramos en un párrafo tan lleno de tecnicismos como este, y los hay peores, o sea, de verdad que me encontré todavía los técnicos que de repente yo, tan solo propuestas de colegas ingenieros que tú dices, no, tú me quieres apantallar, no inventes, o sea, se dice software y punto. Sí. Es más, no, déjenme buscarles otro. Por aquí está. ¿Cómo se escribe Kinect? Es K de kilo, N-I-S-T. Creo que sí es así. ¿Todavía lo venden? Ya no lo he visto, el Kinect. No, pero aquí está. Traductor de lengua. Ahí está. A ver. Ahí está. Su mecha. O sea, ¿qué es todo esto? Las reformas educativas, la creación del instituto de las personas con discapacidad, el presente trabajo analiza la posibilidad de desarrollar, bueno, vamos a borrar esto, porque sí fue mucho choro. El presente trabajo analiza la posibilidad de desarrollar un traductor de lengua de señas mexicana, usando la técnica de reconocimiento de patrones con el fin de incluir al alumnado
que presente discapacidad. Esto es necesario. Todavía lo estamos revisando. Específicamente en el área de tecnologías de información y comunicación, tampoco es necesario. Hacemos la corrección. En la plataforma incluye el manejo del sensor Kinect de Windows con el software para el tratamiento de imágenes. Desarrollado en lenguaje más apropiado al desarrollo, este tool se reportan algunas barreras de desarrollo. A ver, ¿cómo ven este? Escribió mucho y me dio flojera de leerlo, la verdad. Exactamente. Es que sí fue mucho choro, o sea, y nos queda bastante claro. Pero Sí. aunque me gustó un poquito más, pero lo arruinó con Sí. Aparte, repite muchas palabras como que ya no supo qué poner y las vuelve a repetir. Repite lo mismo muchas cosas. Hoy no han visto el resto del informe. Y aún así, lo que sucedió es que una alumna lo presentó. No, ma. Y lo presentó, muy buenas tardes. Nosotros desarrollamos un traductor de lenguas utilizando Kinect en una consola. No, ma. ¡Ah! ¡Pum! Aplausos, a ver, queremos ver, y eso fue todo. O sea, nosotros desarrollamos un traductor de lenguas basados aquí en Kinect, y lo vamos a ver a continuación, y pum, pum, empezaron ahí, pues, con Kinect. ¡Wow! O sea, le dieron un premio por eso. Le dieron un premio, pero pues la maestra aquí se quiso discutir con todo eso, y pues no, obviamente que al principio no le creyeron más a la alumna porque lo dijo en español, o sea, así que solo lo adecuado, y pues momento de proponer. Siempre mis muchachos se encuentran la manera de esto. Voy a compartir lo siguiente. Vamos a ver otra pantallita. Bien. Sí saben qué es esto, ¿verdad? Sí se acuerdan. Sí. Bueno. Es HTML5. Pero muy particular. No, si se fijan, no estamos utilizando tanta semántica técnica, ¿ok? Tan solo en estas dos partes de metas son muchos metas. ¿De qué estamos hablando aquí? Metadatos. A ustedes les fue requerido un sitio web, el cual ya desarrollaron. Este código que tengo aquí, sí lo escribí desde blanco. No utilicé plantilla, fue un poquito más tardado, pero fue más divertido. Los metas, o los metadatos, por así decirlo, los utilizamos para asegurar un posicionamiento adecuado dentro de Internet, que me asegure tener buenas posibilidades de aparecer en los motores de búsqueda, pero respecto a un criterio de búsqueda, pensando en el usuario. Digamos, en este caso. Esto es un currículum de un investigador llamado Alejandro Castillo Esparza. Vale. Entonces, aquí lo que determinamos fue, bueno, esta es una revista de investigación. ¿Cuáles son los parámetros en donde puedo posicionar correctamente a un investigador? Pues bueno, nos encontramos con que existe un parámetro, porque existen parámetros de posicionamiento, que en este caso es el Dublin Core. Yo utilicé en alguno cuando cuando estábamos en la clase de esto, si les dije, los comentarios valiosísimos. Cuando entrego un proyecto, yo le quito los comentarios. Por supuesto que lo hago. Entonces, bueno, depende de los términos en los que termine con el cliente, ¿no? Pero aquí dice Dublin Core, que es una estructura semántica respecto a esto. Entonces, se compone de esto. Los metas bajo esta homología, metaname y contenido, metaname y contenido. Entonces, DC Language, el schema que hace referencia al código occidental de habla hispana, contenido obviamente en Spanish, porque le estoy diciendo a los boots de Internet sobre qué estamos trabajando. Bien. Título, contenido, currículum. Creador,
sea nosotros, bueno, la revista de la que soy miembro. Si ustedes googlean mi nombre, mi primer referente va a ser esta revista, porque voy a cumplir 8 años como parte del comité editorial de esta revista. Aparte yo la escribí, o sea, yo soy el que la sigue codificando, el que le sigue, la que se la sigue actualizando, y aparte soy miembro fundador. Entonces, pues sí, obviamente que aquí hay mucho sudor en esta revista que he dejado. Y tenemos aquí los metas basados en una descripción. Ahorita vamos a ver lo que son las palabras clave. O sea, a esto me estoy refiriendo, a Dublin Core es, digamos, lo más similar a lo que pudiera ser un ISO 9000, una especie de certificación ISO 9000, que también existe aquí para Internet. Bien. Una descripción. Ahora, me voy a ir más adelante, no me voy a poner a explicar todo esto, que la verdad es aburrido. Y ahora me voy a ir a las palabras clave. Aquí están. Estos son los metadatos básicos que debe contener cualquier página, cualquier sitio de Internet. Cualquiera. Si es que nosotros estamos considerando posicionarlo. Y aquí no importa si estamos utilizando AdWords o Google, o sea, sí funciona, pero es una estrategia más enfocada al marketing, sobre todo si vamos a pagar. Pero este servidor es partidario del posicionamiento orgánico, porque así es como he posicionado la mayor parte de las páginas. Bueno, estoy certificado en Google, por supuesto que puedo hacer campañas, que ya en su momento les explicaré. Bien, pero a final de cuentas, como siempre lo he dicho, nada, absolutamente nada le gana al código. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Autor. Universidad Tecnológica de León. ¿A quién van a contactar? A mí, aquí mero, aquí estoy, esta es mi firma. ¿Okay? Cuando me vaya, le voy a cambiar el correo, porque sigue siendo mi autoría. Pero ¿qué creen? Esto no lo ven. Esto solo lo ven los boots. Igual, para liga de contacto. Esto es lo que yo estoy utilizando. Descripción. Esto es lo que va a aparecer a la hora de que arroje el primer resultado. Los resultados dentro de los resultados de búsqueda, esto va a ser la descripción. Currículo de Alejandro Castillo Esparza. Palabras clave, es decir, ¿con qué palabras clave van a encontrar esta página? Pues bueno, básicamente por orden de importancia. Déjenme ver quién está conectado. Ok, vamos a tener una invitada ahorita en unos segundos. Que bien peinaditos, me paro aquí el cuello. Sí. Viene a supervisar el asunto, ¿no? Bien, entonces, aquí nosotros tenemos que valorar los criterios de búsqueda. En este caso, si yo me llamo Alejandro Castillo Esparza, ¿cómo es que me van a encontrar un poquito más rápido? Pues tecleando mi nombre. Pues vamos a ver el nombre, Alejandro Castillo Esparza. Si yo tecleo Alejandro Castillo Esparza, la probabilidad de que esto aparezca en los primeros 5 o 6 lugares de búsqueda va a ser viable. Así como un servidor aparece dentro de los resultados de búsqueda, pues obviamente reacciones de los primeros que van a aparecer. Déjenme ver. Está conectando, sí, bien. Bien, entonces, ahí está. El orden de prioridad o de importancia. Currículum, artículo, etc. ¿Le faltarán criterios de búsqueda a este código? Por supuesto que sí. Pero como no tenemos antecedentes de este investigador, lo dejamos con el suficiente. Ahora, hay otro punto. También estamos agregando una fecha de creación. Esto lo hicimos apenas en febrero del 2020. Y le estoy especificando al robot que vuelva a visitar la página cada 147 días. Todo esto dependiendo de... Nosotros estamos en espera de que nuestro autor actualice su currículum. ¿En qué se basa también la actualización de una página? ¿En qué tan seguido se va a estar actualizando? En este caso, el currículum de un investigador académico
¿cuánto te gusta? Hasta que termine el semestre, hasta que termine la maestría, el doctorado. Pueden pasar meses o hasta años para que lo volvamos a modificar. Pero que si se trata de una de sus aplicaciones. Quizá hay una implementación que agregaron. Cada cuando necesito que el robot lo visite, ¿qué te parece si lo dejamos cada 40, 50 o 60 días que lo vuelva a visitar? Esto le va a dar un valor agregado a cualquier sitio web. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, los robots lo que buscan son código. Son código. ¿Qué es lo que sucede si nosotros ponemos a competir lo que es el código contra las estrategias que tenemos ahí en Google AdWords? Cuando se nos termine el saldo, porque todo esto funciona con saldo, cuando se nos termine el saldo, ese primer lugar que teníamos simplemente va a desaparecer. Triste y maravillosamente. Sin embargo, los alcances que se logran con código son mucho más perdurables, ahí se van a quedar. Y obviamente, como estamos analizando aquí, pues estamos hablando de decidí dejar los CSS ahí, que en realidad no son muchos, y en realidad estamos hablando de muy poco código, 234 líneas, que es nada, pues las hacemos en un rato, ¿no? Entonces, con todo y enlace a redes sociales, sin castigar el menú de navegación, por supuesto, y pues bueno, todas estas cosas que nosotros ya entendemos perfectamente. A esto me refiero. Entonces, al momento de considerar nuestra estrategia, no olvidemos dejar pasar esto. Lo importante del producto es la estrategia para volver lo necesario, aún sin serlo. Quiero que le demos una reflexión a nuestras aplicaciones y al final del día vamos a propuesta estratégica, basados en la propuesta de proyecto que ya estuvimos viendo también, pues obvio, con la medición de riesgos. Que sea algo sencillo, no quiero una tesis, nadie quiere hacer una tesis ahorita, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo simple, pero efectivo, porque a final de cuentas, pues bueno, déjenme detener la grabación, porque al final de cuentas sí necesito platicar con el profesor para ver cómo vamos a